Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición el tener este privilegio este día domingo de poder llegar otra vez hasta sus hogares, hasta el lugar donde usted tiene acceso a esta transmisión. Quiero decirle que me siento muy bendecido saber que Dios nos está dando la oportunidad de que busquemos de Él. El día de ayer estaba hablando acerca de que somos llamados a vivir en santidad, pero el hombre como que se ha encargado de amar más lo terrenal, y es necesario entonces que nosotros, los cristianos, aprovechemos reconociendo que debemos de amar a Dios sobre todo, y que lo que hay en el mundo es perecedero y que de momento podemos partir a la eternidad. Y todo lo que hayamos atesorado aquí en la tierra, eso se queda. Mas sin embargo, si atesoramos allá en el cielo, eso es para la eternidad. Así es que yo quiero decirle en nombre del Señor que se tome unos 30 minutos de paciencia para que pueda escuchar la transmisión y que pueda sacar usted provecho de lo que transmitimos por este medio, ya que el propósito es bendecir su vida, pues el primero que es bendecido por medio de la palabra es su servidor. Así que quiero honrar públicamente a los hermanos que han sido de bendición en mi vida, como es el hermano Marvin, quien es un pionero en Radio Nazaret y es el que siempre ha estado pendiente. Sé que hay una directiva, pero siempre hemos estado en contacto con él, pues la amistad que nos une es grande, y a través de ello pues siempre he estado a veces de momento pidiéndole de por favor que me descargue los sermones, porque el tiempo a veces es corto y me cuesta a veces para poder enviarlos a tiempo, pero gloria al Señor porque tenemos la oportunidad hoy de que podamos transmitir el programa, y sé que es la misma palabra de siempre que le estoy anunciando, y creo que es importante que sea usted paciente. Si Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿por qué nosotros no debemos de ser pacientes en escuchar unos 30 minutos de mensaje que nos va a bendecir, nos va a edificar? Si usted se identifica conmigo como una persona que ama al Señor y que ama su palabra, pues interceda para aquellos que de alguna manera se han desanimado y que estos mensajes le pueden ayudar. Vamos a orar y luego vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta gran oportunidad que me das de poder llegar a tu presencia, agradecido por la vida que me das, y también puedo llegar a través de esta onda radial a diferentes lugares donde hay personas que se identifican con mi persona porque amamos tu palabra. Hemos entendido que el amarte a ti es amar también tu palabra, y por aquellas personas que de alguna manera no se les ha revelado el evangelio, pues te pedimos que esta sea una buena oportunidad. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted ya tiene lápiz y papel, pues yo quiero que usted busque en Mateo capítulo 22, verso 37. A Jesús le hicieron una pregunta y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, es el primero y grande mandamiento, que cuesta, por supuesto, porque ¿sabe qué? El amar a Dios sobre todas las cosas nos permite amar a los demás, porque el que dice que ama a Dios o que conoce a Dios y no ama al prójimo, no ama al hermano, dice la palabra que esta persona no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es importante, amados oyentes, que nosotros le pidamos a Dios
que podamos amarle a Él, porque de hecho la misma palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Y realmente cuando amamos a Dios, vamos a manifestar esa gracia hacia los demás, esa pasión por manifestar la palabra a otros que están desanimados. Yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos en este caminar lo que Jesús menciona en la palabra. Y Jesús habla en el capítulo 14, verso 15 de San Juan, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando alguien ama al Señor, va a guardar los mandamientos escritos en la palabra. No los 10 mandamientos solamente, como algunos creen que por guardar los 10 mandamientos uno se salva. Y la verdad que los mandamientos no solo son 10, son muchos los mandamientos que están establecidos, porque en la ley habían 10 mandamientos los que había que guardar, pero nadie pudo guardarlos, y por eso, a través de que nadie pudo guardar esos 10 mandamientos, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniese a morir a la cruz del Calvario por amor a nosotros y poder darnos ese regalo de la salvación, y a través de creer en Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora ya no son solo esos 10 mandamientos. Es necesario amar lo que Jesús mandó que obedeciésemos. El que me ama, dice Jesús en el 24. Esto es interesante. Jesús dice: el que me ama. El que no me ama, dice en el 24, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Oiga bien, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, qué interesante esto. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, dice la palabra que habéis oído, sino de mi Padre que me envió. Dice el 23. El que me ama. Esto Jesús dando respuesta a una pregunta. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Volviendo a mencionar lo de ayer, que somos llamados a vivir en santidad. ¿Sabe por qué no puede el hombre vivir en santidad? Porque todavía no ha reconocido que el Evangelio es un cambio de vida y que el Espíritu Santo a fuerza tiene que vivir en el corazón de la persona. Por eso aquí mismo, en la gran promesa que nuestro Señor Jesucristo da, aquí en el 15, donde dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, para poder vivir en santidad, tenemos entonces que amar la palabra de Dios, vivirla, y cuando vivimos la palabra de Dios, entonces viene esa gran promesa a cumplirse en nosotros, cuando dice que Él rogará al Padre que envíe otro consolador, al Espíritu, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar cómo vivir. Por eso le decía el día de ayer que tan pronto un creyente se equivoca, si está activo espiritualmente, el Espíritu Santo le va a decir qué cosas están malas, qué cosas están buenas. Entonces ese estilo de vida es el estilo de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos, viviendo una vida agradable a Él, viviendo en santidad, recomendado por la palabra. Tenemos muchos versículos que nos habla que debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces aprovechemos, amados oyentes, a vivir una vida agradable a Dios, para que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros, para que el Espíritu Santo esté viviendo en nosotros. Necesitamos, amados oyentes,
atesorar la palabra del Señor en lo más profundo del corazón, poniendo la mirada obviamente en el Señor. Hay gente que dice, yo pongo la mirada en el Señor, en Jesús, y por eso es que no me llevo bien con los demás. Esa es una gran mentira. El que no se lleva bien con los demás, independientemente de la conducta que tenga a su favor esta persona, usted no puede estar bien, porque Dios es amor. El amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. Entonces yo quiero decirle en esta preciosa hora que usted debe de aprovechar el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amados oyentes, yo creo que esto es bien importante que nosotros aprovechemos, ya que estamos en tiempos muy difíciles y la palabra dice que la maldad se ha multiplicado. El hombre anda buscando sus propios beneficios. Hay gente, por ejemplo, aquí en Honduras, el día de ayer, creo que salieron como 2.500 personas, una caravana huyendo de la crisis aquí en este país. Y la verdad es que sí hay crisis, pero la crisis más grande que el hombre está viviendo es porque no quiere buscar de Dios. Si Dios es Dios que está en todo lugar donde hay hijos obedientes, donde hay gente que ama la palabra, el Señor está ahí. Pero la gente está poniendo la confianza en el hombre, poniendo los ojos en el hombre, y cuando el hombre falla se decepcionan. ¿Cuántas personas ponen la mirada en un líder, en un candidato, en una persona, le dan el voto? Cuando esta persona les falla, se decepcionan y empiezan y se ponen en contra. ¿Por qué no poner la mirada entonces en aquel que no falla, que se llama Jesucristo? Entonces yo quiero invitarle en esta hora que usted se examine. ¿Estaré yo amando la palabra de Dios? ¿Estaré yo obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estaré yo buscando a Dios? ¿Será que lo estoy haciendo? Entonces es importante que nosotros aprovechemos el tiempo que Dios nos está dando, la oportunidad de vida que Dios nos está dando, porque los tiempos son difíciles. El hombre anda de aquí hacia allá, de allá hacia aquí, y no tiene puesto, a raíz de que los ojos los ha puesto en el hombre mismo. Y la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que yo le recomiendo en este precioso día domingo 14 de octubre del año 2018, que ponga la mirada en Cristo, reconociendo que somos llamados a vivir en santidad, pero no podemos vivir en santidad si no amamos la palabra de Dios, porque el que ama la palabra de Dios, entonces es para aquellos que amamos la palabra de Dios, que se nos ha dado promesa de que vamos a recibir al Consolador, al Espíritu Santo. Ya no estamos huérfanos, dice la palabra. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces es importante, amado oyente, de que aprovechemos el tiempo. Los días son difíciles y necesitamos poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted dice que es cristiano, usted dice que es hijo de Dios y no puede ver con buenos ojos a otro de sus hermanos, usted está en grave problema, porque usted no está obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que dice que debemos de amar su palabra, porque el que ama su palabra es el que lo ama a Él. Entonces, la manifestación de un hijo de Dios es que ama la palabra, y a través de amar la palabra, eso indica que estamos amando a Dios. Por eso yo recomiendo siempre, no lo voy a dejar de anunciar, es un llamado apremiante de que aprovechemos el tiempo, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Pero ¿cómo lo vamos a buscar si tenemos pereza, no queremos orar, no queremos leer la palabra? Y si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a poder decir que ama a Dios si usted no sabe lo que Dios quiere que usted viva? Pero si usted escudriña la Biblia, allí se va a ir dando cuenta lo que Jesús recomienda que debemos de hacer para manifestar que le amamos a Él. Así es que el amor de Dios es tan grande
que dio a su único hijo. Lo dice la palabra en San Juan 3:16. Allí se manifestó el amor de Dios, que envió a su único hijo a morir en nuestro lugar. Entonces, ¿será que nosotros estamos agradecidos por ese regalo que nos han dado de la salvación? ¿Será que estamos manifestando el deseo de escudriñar, de ver cómo Jesús se condujo, cómo Jesús caminó, para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo? Eso es lo que nos va a llevar a la eternidad, amado oyente. El vivir en santidad no se puede si no amamos la palabra de Dios, si no obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. No solo los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Ya les digo, aquel que está queriendo justificarse por guardar los 10 mandamientos, la justificación al ser humano o la salvación no le va a llegar por los 10 mandamientos, le va a llegar por aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y eso es lo que lo va a ayudar a poder guardar los mandamientos. Hay gente que dice que guardando los 10 mandamientos es que uno se va a salvar. Nosotros los vamos a salvar a través de creer en Jesucristo, y obviamente después de creer en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el que nos hace amar la palabra, es el que empieza a fructificar en nosotros ese amor por la palabra, ese amor por obedecer la palabra. ¿Sabe? Cuando uno comienza a descubrir que el tener una relación con Dios muy íntima da grandes beneficios, nadie se quiere salir de esa vida. Yo le aseguro el 100%. Fíjese que cuando empezamos a hablar con Dios y Él empieza a contestarnos, ¿quién se quiere salir de esa nueva vida? Todo mundo quisiera tener una relación con Dios, pero hoy hay tanta gente que solo conoce la palabra, lo que dice la palabra, y la recetan como un medicamento, pero ellos no han experimentado que ese medicamento es efectivo, porque no lo viven. Están exactamente como los fariseos que aplicaban la ley a otros, pero hacia ellos mismos no se la querían aplicar. Entonces llegó el momento donde Jesús mismo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hay gente religiosa que está haciendo o queriendo que otros vivan la palabra, como su servidor que estuviera todo el tiempo hablándole de que hay que ser nueva criatura, que hay que ser una nueva persona, y que en mí no se manifestara una conducta de una nueva criatura. Entonces sería como un fariseo que le estoy queriendo imponer un mensaje que yo no estoy viviendo. Pero déjeme decirle, yo tengo amor por la palabra, anhelo vivir en santidad, anhelo que el Espíritu Santo fructifique en mi vida. Esa es una de las pasiones más grandes que tengo, de invitar todos los días de mi vida al Espíritu Santo para que Él me guíe la verdad, para que Él me indique lo que debo de hacer, para que el Espíritu Santo me redarguya cuando me equivoco. Entonces es importante que nosotros aprovechemos el tiempo, que no nos dejemos engañar por gente que cree que porque por el conocimiento de la palabra de Dios nos vamos a salvar. No, amado oyente, la salvación nos va a llegar por creer en Jesucristo. Y cuando nosotros empecemos a manifestar amor hacia nuestros hermanos, amor a las almas perdidas, amor hacia los demás, estamos obedeciendo la palabra del Señor, estamos obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Él envió a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo, y esa delegación es para nosotros también, el que estemos anunciando la palabra del Señor a las naciones, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que evidenciar realmente que somos hijos de Dios. Así es que si yo le voy a poner un nombre al tema de hoy, sería el amor de Dios actuando en nuestra vida, el amor de Dios que se manifieste en nosotros. ¿Y cómo vamos a manifestar el amor de Dios? Pues obviamente es amando la palabra de Dios. Así es que yo le invito en esta preciosa hora a que se examine usted. Examínese si realmente usted está amando la palabra de Dios, o será que está muy descuidadito, está desapercibido y no está atesorando la palabra del Señor. Entonces usted se está descuidando, ha caído en total desgracia. ¿Por qué? Porque al final de su carrera usted se va a llevar gran sorpresa, porque no está amando la palabra de Dios. Como le digo, hay gente que se está preocupando solo por lo terrenal, pero la palabra dice en Marcos capítulo 8 verso
36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice el 37, 36 le leí, dice el 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, es necesario, amado oyente, que si nosotros estamos en este caminar, que aprovechemos la gran oportunidad que Dios nos está dando de poder vivir una vida que manifieste que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Hay mucha gente que yo puedo ver, por ejemplo, en las redes sociales. Tengo un ministerio cibernético. Dios me ha permitido estar predicando en las redes sociales desde hace muchos años. Tengo ya más de 12 años de estar predicando por internet, y hay muchas personas que pues dejan sus comentarios, y a través de eso yo puedo conocer sus perfiles. Y ¿sabe qué? Hay personas que tienen doble vida, se hacen pasar que son grandes personas, ofrendan, diezman, testifican, predican, pero su conducta dice todo lo contrario. Pero tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que tienen es desobediencia a la palabra de Dios. Solo la conocen para contender, para anunciar. Y obviamente si alguien escucha un mensaje de un mentiroso, pero que está hablando la palabra de Dios, y esta persona recibe al Señor a través de ese mensaje de un mentiroso, pero como la palabra es verdad, esta persona recibió la bendición, pero el que la está dando se queda sin bendición. Y yo siempre he dicho, yo no quiero ser un mensajero que solo esté dando la palabra de Dios, bendiciendo a otros, y yo quedarme sin bendición. ¿Y sabe qué? Yo hago todo lo contrario. De lo bendecido que estoy, de esa misma bendición es la que estoy transmitiendo a otros. ¿Por qué? Porque el anhelo de mi corazón es que al terminar mi carrera se diga, bueno, aquel hombre se dispuso, ¿verdad?, a anunciar la palabra, independientemente cómo lo trataron, si lo trataron bien o lo trataron mal, pero la dio. Y que también al final de la carrera de este hombre sea aprobado. Ese es el anhelo de mi corazón, que al terminar mi carrera yo sea aprobado. Yo no quiero ser un mensajero descalificado al final de mi carrera. Yo quiero terminar con gozo mi carrera y siendo aprobado. Y esa es la invitación que le hago a usted, que anhele vivir el evangelio amando la palabra de Dios. Es cuando vamos a manifestar que somos hijos de Dios. Pero si el que ama la palabra de Dios, obviamente es un hecho que la tiene que vivir, porque si alguien la conoce nada más, el ser un lector de la palabra de Dios no quiere decir que es un amante de la palabra de Dios o una persona que ama la palabra de Dios. Pero aquel que la obedece, ese sí puede manifestarse el amor de Dios en esta persona. Así que yo le invito a que se examine en este día. ¿Estaré yo amando la palabra de Dios? ¿Estaré dándole credibilidad a la palabra de Dios en mi vida? Porque Jesús está invitando a que si le amamos a Él, debemos de guardar los mandamientos, debemos de guardar su palabra. Y qué tremendo lo que dice Él, que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Una persona que anda gozosa todo el tiempo es aquella que ama la palabra de Dios, es aquella que ama al Señor con toda su corazón, con todas las fuerzas, con toda su mente y su alma. Ese es el que se le ve que siempre anda gozoso, siempre anda contento. ¿Por qué? Porque sabe que el día que se vaya, ese día será glorioso. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Pero qué tremendo, como le decía yo a un consiervo hace unos días, qué tremendo es llegar a los últimos días angustiado porque no se quiere morir uno, arreglando cuentas. ¿Por qué no ponernos a cuentas hoy? Yo le invito a que se ponga cuentas hoy. Si usted se ha descuidado y el evangelio lo ha vivido religiosamente, yo le invito a que cambie su manera de pensar. Si usted cambia su mentalidad, su mente, usted verá cambios en su manera de vivir. ¿Por qué? Porque vendrá un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tomar posesión. Así es que el Espíritu Santo va a poder fluir en alguien que ama la palabra de Dios, en aquel que ama el obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo se convierte en un consolador, en un guía por excelencia. Entonces el Señor prometió esa gran verdad, prometió eso.
y los que lo hemos recibido podemos dar testimonio de ello, de que esta es una gran verdad. Cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, es cuando vamos a poder vivir un evangelio no difícil, pero si estamos queriendo vivir el evangelio nosotros mismos por nuestra propia fuerza, usted no lo va a poder vivir, porque es muy difícil, lo dice la gente, yo lo decía también, porque todavía no había llegado ese momento glorioso de que el Espíritu Santo se convirtió en mi fiel compañero. Recuérdese que Jesús se fue al cielo. Jesús no está aquí en la tierra. Quien está aquí operando hoy en día es el Espíritu Santo. Jesús vendrá un día por su iglesia, esa iglesia que el Espíritu Santo está preparando hoy en día. Así es que si usted ama al Señor, tiene que manifestarlo amando la palabra. Pero si usted no la lee, ¿cómo puede decir que usted ama a Dios? Sé que cuesta, todo nos cuesta el tomarse un tiempecito en leer la palabra de Dios. Pero sabe, por eso yo recomiendo en gran manera a las personas que se convierten al Evangelio, que comiencen a leer desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí van a poder encontrar la vida fundamental de un creyente, porque allí van a ver ustedes lo que Jesús hizo, cómo Él vivió, cómo Él enseñó, qué es lo que Él hacía. Jesús primero hacía las cosas y después enseñaba. No como acostumbramos muchas veces nosotros, que nosotros queremos enseñar y después vivir, y debe de ser todo lo contrario. Por eso no se me olvida la recomendación que me dio un siervo de Dios y me dice: si quieres ser buen maestro, no estudies para enseñar. Estudia para aprender, porque cuando tú aprendes serás un buen maestro, porque vas a enseñar lo que vives, lo que has vivido, lo que te ha funcionado. Entonces, así es el Evangelio. No tratemos de darle a otro lo que a nosotros no nos ha hecho efecto. Si yo le estoy hablando de que es bueno amar a Dios, amar la palabra, es porque yo lo amo y porque sé que me da grandes beneficios. Yo ya estoy por despedirme, me faltan 3 minutos y 45 segundos. Yo quiero aprovecharlos haciendo una invitación a aquellos que han vivido el Evangelio de nombre nada más, que manifiesten amor a Dios, amando su palabra, obedeciéndola, y de esa manera usted se va a convertir en una nueva criatura. Y dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted se considera que no ha vivido el Evangelio como lo dice la Escritura, reconcíliese con el Señor hoy y dígale: buen Dios, reconozco que el Evangelio que he estado viviendo solo es de nombre, pero mi conducta es mala, me siento mal, pero hoy te pido perdón. Reconcíliese en esta hora con el Señor y invite al Espíritu Santo a que sea el conductor de su vida. Dígale al Espíritu Santo que tome posesión en su vida, para que el Espíritu Santo le enseñe a amar a Dios, obedeciendo su palabra. Y por aquellos que todavía no han creído en Cristo, el Evangelio no es difícil, amado oyente. Si usted reconoce hoy que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó para darle vida a usted, solo tiene que usted reconocer que es pecador, pedir perdón por los pecados que usted ha cometido y acérquese al Evangelio de Jesucristo. Es gratis la salvación, independientemente de lo que usted haya hecho, independientemente de los pecados que usted haya cometido. Tienen perdón. ¿Y sabe cuál es lo más precioso de todo? Que dice el Señor: y no me acordaré de sus iniquidades. Nunca más se acordará Dios de sus pecados, que Él la perdona. Si Dios le perdona hoy, sus pecados son sepultados en lo profundo de la mar y Dios no se acuerda de ellos. Entonces venga a Cristo, cómprese su Biblia, congréguese, déjense enseñar, cambie de vida. Y usted será otro de los mensajeros, como el hermano Moisés, que tendrá una pasión por enseñarle a otros que el guardarse para el Señor trae grandes beneficios. Yo siempre he dicho, no me considero que estoy a salvo de cometer errores. Por eso le invito a que ore por mí, para que Dios me guarde sin caída hasta el final de mis días. Y si aún llegara a caer, si dice la palabra que el que cae para el Señor cae, ¿verdad? Entonces, pero que Dios me ayude para mantenerme intachable. Así quisiera ser, aunque no lo soy intachable todavía. El día que sea perfecto, ese día me llevaría el Señor.
pero yo quiero vivir más y con mis imperfecciones, aún así, quiero seguir siendo guiado por el Espíritu Santo para ser un mensajero de bendición. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el Señor así nos permite. Gloria al Señor.